Muy buenas tardes a todos. Realmente es un privilegio estar esta tarde con ustedes y quisiera saludar muy afectuosamente a José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos, al embajador Luis Alfonso Hoyos, presidente del Consejo Permanente, al señor embajador Ramdin, que llegará seguramente en un ratito, secretario general adjunto, a la señora Irene Klinger, amiga y directora del Departamento de Asuntos Internacionales, y a todos ustedes, estimados representantes permanentes ante la OEA. Un saludo muy especial a Laura Albornoz, presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, y a todas las ministras que se encuentran aquí reunidas. Quisiera, en primer lugar, agradecer esta invitación y esta oportunidad de estar con ustedes en esta cátedra que desde que se inauguró en 2005 ha sido ocupada por prestigiosos oradores, como ya lo dijo José Miguel, muchos destacados académicos, líderes y representantes de organismos multilaterales. La CEPAL y la OEA han compartido más de 6 décadas de logros y frustraciones, debo decir. Instituciones somos ambas, señeras cuya historia se entrelaza con los vaivenes de la propia historia de la región. La OEA sin duda fue pionera en la historia política de la región. Su contribución al avance de la democracia, los derechos humanos y la igualdad de género da cuenta de aquello. Por otro lado, difícilmente se podría escribir la historia económica de América Latina sin mencionar a la CEPAL y sus incansables y permanentes esfuerzos por construir un pensamiento propio. A ambas instituciones nos entrelaza la importancia de la creación y la reinvención de instituciones públicas, de la política y de las utopías de los distintos momentos de integración latinoamericana y caribeña. Por eso trabajamos juntos en varias iniciativas. Por ejemplo, nosotros somos la Secretaría Técnica de la Conferencia de Estadísticas de las Américas, pero también participamos en la Red Interamericana de Protección Social, en la de energía, en el ámbito de género, y creo que nos une definitivamente, por un lado, la convicción del tributo que merecen nuestros fundadores, porque sus utopías en parte se hicieron realidad, pero también el enorme compromiso de desafiar los retos de nuestra era y ejercer la responsabilidad de nuestra generación. No cabe duda que la CEPAL se dio a conocer a partir de la propuesta de Prebisch de cómo reaccionar frente a un momento histórico marcado por el proteccionismo derivado de la Gran Depresión. Como él mismo decía, Prebisch decía, no hay que confundir el conocimiento reflexivo de lo ajeno con una sujeción mental a las ideas ajenas. En este camino, a lo largo de 60 años, hemos tratado de construir ese pensamiento regional vivo, crítico, que ha sabido cuestionarse en torno a conceptos de centro-periferia, industrialización trunca, el casillero vacío, la transformación productiva con equidad, los estilos de desarrollo, la importancia del desarrollo endógeno, la competitividad auténtica, el pacto fiscal, la cohesión social. Hoy estas ideas retornan con enorme fortaleza, que en su tiempo quizás fueron muchas de ellas controvertidas e incluso mal interpretadas. Pero a la luz de la crisis, la historia vuelve a reivindicar las ideas de la CEPAL. La crisis nos ocurre además en un contexto de gran cuestionamiento sobre los beneficios sociales de la democracia, de la integración económica mundial y los dispares avances de la integración regional y subregional. Y nos convoca a reflexionar sobre el rol del Estado y el papel de la política para garantizar los bienes públicos. Amigas y amigos, en mayo de este año me invitaron a participar en la revista económica que fue publicada después en la asamblea que se llevó a cabo en Honduras, y ahí yo planteaba que después de la quiebra de Lehman Brothers, algunos hechos nos permitirían afirmar con prudente confianza que, a diferencia de las anteriores crisis, esta vez las cosas serían diferentes para América Latina y el Caribe. Fundamenté dicha afirmación en 3 aspectos. La primera era que la región cursaba, al momento en que se desencadenó la crisis, un ciclo económico de histórica bonanza.
y por ello se encontraba en un buen pie para hacerle frente. Además, contaba con un acervo de experiencias positivas en políticas públicas para el combate contra la pobreza. La actual crisis, y esto, como bien dice José Miguel, la CEPAL lo ha analizado desde que la crisis comenzó, sorprende a América Latina y el Caribe en un periodo realmente histórico de bonanza, que no se apreciaba en nuestra región desde hace 40 años, de tal forma que este periodo inclusive se logró extender hasta el primer trimestre del 2008. Este periodo de bonanza estuvo caracterizado por 3 elementos concretos que habían sido inéditos en la historia reciente de la región. En primer lugar, sólidas políticas fiscales, combinado con una menor deuda pública, una mayor flexibilidad de los tipos de cambio y especialmente una acumulación de las reservas internacionales sin precedentes. Y esto, además, acompañado por primera vez con un crecimiento con superávit en cuenta corriente. Estos son aspectos que no se habían encontrado en la historia de la región. Además, en este periodo de bonanza, 2003, 2007, casi 2008, se logró disminuir la pobreza en la región 10 puntos porcentuales. Vale decir que salieron de la pobreza 37 millones de personas en ese periodo. Y respecto a la pobreza extrema, disminuyó 7 puntos porcentuales, lo cual equivale a 29 millones de personas. Es decir, estas 37 millones de personas que lograron salir de la pobreza es lo que yo llamaría la población vulnerable, esa población que recién sale de la pobreza y que por ningún motivo quiere volver a ella. El empleo, fíjense que en este periodo logró aumentar en cantidad y mejoró en calidad. La tasa de desempleo bajó de 11% a 7.5% entre 2003 y 2008. Y los ingresos laborales por ocupado aumentaron en casi todos los países y además se logró un mayor acceso al empleo formal, es decir, empleo con protección social. El segundo aspecto que yo destaqué en ese artículo es que para enfrentar los efectos y atacar las causas de esta crisis financiera y económica, se requería un sentido global común. Y así es como efectivamente el G20 expresa, vamos a decir, esta voluntad internacional de que una crisis global exige una solución global. El tercer elemento que planteé en ese artículo es que, a diferencia de otros episodios como la crisis de la deuda en los 80s, la crisis estaba golpeando a la región en un momento en que nuestra región podía exhibir buenas credenciales democráticas. Las dos primeras afirmaciones, cual más, cual menos, se han confirmado en los hechos. Pero la tercera fue duramente desmentida por los hechos de un mes y medio atrás, cuando, para asombro e indignación de todos, el presidente constitucional de Honduras es expulsado con un golpe de Estado. Nosotros desde la CEPAL vemos este hecho con enorme preocupación, porque es una mancha demasiado oscura para nuestras democracias, un inesperado e indeseado recuerdo de la pesadilla que vivimos décadas atrás, pero sobre todo porque estamos construyendo un futuro que no se permitiría esta mancha en su historia. Por eso, secretario general, señores representantes permanentes, quiero sumar mi voz en el reconocimiento internacional de lo que están haciendo ustedes y con gusto colaborar en lo que nos sea posible para lograr el restablecimiento de la institucionalidad democrática en ese país. Pero vengo aquí a hacer dos preguntas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de crisis y hacia dónde mirar para salir de la crisis? Ya está claro que esta ha sido la crisis más severa desde la Gran Depresión, pero difícilmente se puede pensar que sus efectos además son de carácter coyuntural. Y por lo tanto no hay que equivocarse. Esta no es una época de cambios, este es un cambio de época. De ahí la importancia de recolocar al desarrollo de otra mirada, de otro punto de vista, con amplitud,
a paso y medida que se reconstruye el orden económico internacional y con una profunda identidad hemisférica y regional.